Bienvenidos amigos a elvenezolano.com.be, esto es Por estas calles, yo soy Alfredo Sánchez y hoy estoy aquí conversando desde Bogotá con el periodista Gerardo Guaracha. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá en Colombia? Bien, encantado Alfredo de conversar contigo, de establecer este contacto gracias a la tecnología y bueno, aquí en la lluviosa Bogotá, muy ansioso de ver qué se te ocurre conversar sobre la obra. Obviamente tenemos un tema principal llamándose este programa Por estas calles. Tú eres el autor del libro Giordano por Giordano, una especie de biografía oficial sobre nuestro gran cantautor, y para nosotros los venezolanos es fundamental relatar la historia de nuestros artistas y en especial un artista como Giordano, un cantautor urbano que para muchos de nuestra generación, yo soy un poquito mayor que tú, pero para muchos de varias generaciones, de los años 80, 90, Giordano marcó toda la vida de los caraqueños y de los venezolanos. ¿Qué te inspiró a escribir este libro, Gerardo? ¿Cómo surgió la idea de hacerlo? Sí, mira, te cuento que, bueno, primero que nada, es un privilegio para mí grandísimo servir como una especie de intermediario entre el público venezolano que tanto cariño y tanta admiración siente por Giordano y el propio artista, ¿no? Creo que Giordano es uno de esos personajes que son pilares venezolanos, que son gente en la que uno se puede sostener, digamos, en todos momentos de incertidumbre, de dificultades como estas. La idea surgió un poco porque Giordano tenía, por su parte, tenía ese anhelo de hacer un libro contando algunas historias, pero sobre todo iba a ser un libro fotográfico. Y afortunadamente Giordano tiene un gran amigo que se llama Rafael Salvatore, gran fotógrafo, que ha registrado en imagen la vida de Giordano desde los años 80 hasta la actualidad. Y por otro lado, bueno, yo tenía un poco la iniciativa también, tras hacerle unas cuantas entrevistas a Giordano, trabajando para el diario El Nacional, de escribir un poco más largo sobre su historia. Me parecía muy interesante y muy pertinente. Y digamos que nos encontramos en ese objetivo. Pero la idea inicial fue de Giordano. Giordano era quien quería hacer una especie de recuento. Yo no le había dado como forma a mi proyecto, que no era un proyecto ni siquiera, era una idea, escribir un poco más largo, no sabía en qué formato ni cómo. Y Giordano me planteó esta inquietud y para mí fabuloso, inmediatamente empezamos a trabajar. ¿Por qué crees tú que te escogió a ti, teniendo quizás gente más contemporánea a él? ¿Lo conversaste con él? ¿Él te dijo algo al respecto? Oye, yo creo que sí, por lo que hemos conversado yo puedo inferir, creo que habla muy bien de Giordano, o habla más bien, dibuja un poco lo que es el personaje de Giordano, el hecho de que me haya escogido para esa tarea. Creo que Giordano hubiese tenido acceso a muchísima gente quizá de más renombre o de más trayectoria, más contemporánea también, como dices, pero al final creo que hubo mucha buena onda en las charlas que habíamos tenido. Creo que le había gustado el resultado de las publicaciones en diarios y entrevistas que yo había hecho de su obra, de sus opiniones, etc. Y claro, compartimos también el tema de la melomanía, de oír mucha música, también de ver muchas series, muchas películas. Hay muchas referencias culturales en común. Y para mí fue un reto, bueno, viajar a esa época un poco, una época que yo no viví en buena parte. Pero es que además tú eres músico, Gerardo, y eso también pudo haber influido, ¿no? Sí, y eso ayuda mucho cuando uno entrevista a músicos, porque aprendes a ponerte un poco en el terreno de ellos, con el lenguaje un poco más musical, y luego la idea es desmenuzar eso para el público general, porque se puede poner muy aburrido un texto si uno se dedica a dar detalles
pentagramas, o de acordes, o de cuestiones de la guitarra, por ejemplo. ¿Qué fue lo primero que llamó la atención de la música de Giordano cuando dijiste, bueno, voy a escribir un libro? ¿Cuál fue esa primera imagen? ¿Cuál fue esa primera aproximación al personaje? A ver, la primera aproximación. Yo creo que lo primero que me llamó la atención, Fredo, sí, honestamente, es la fusión musical que tiene Giordano en su obra. Porque tendemos a tener muchísimo influjo anglosajón, por ejemplo, y ahí tenemos muchísimas bandas rockeras, por ejemplo. Pero Giordano, aún viniendo de ese background, siendo él italiano, criado en Venezuela, muy venezolano también, digamos venezolano de corazón, escogió quedarse en Caracas, fue trasladado a Caracas cuando tenía 3 años de edad. Pero digo, viniendo de ese mundo blues, rock and roll, R&B, etc., Giordano hizo un giro en su vida al meterle la cosa latina, la música caribeña, al explorar un poquito también de música tradicional venezolana y llevar todo eso a una paleta de colores que él usaba para hacer pop, o sea, música para un alcance masivo. Eso a mí me pareció muy llamativo de él desde siempre y creo que fue como un punto de partida también cuando empecé a trabajar en el libro. Y emocionalmente, ¿cómo sentiste esa primera aproximación al personaje? Emocionalmente, digamos que Giordano es un tipo, a ver, muy cercano al principio. Y yo creo que confío mucho más en la gente que es así. La gente que es como regalada, la primera no me parece muy de fiar. Y Giordano es un tipo, al principio un poco cerrado, pero luego, bueno, lo que te decía de la buena onda de las charlas, entrando en confianza, fuimos acercándonos. Y luego resulta que es una persona muy entrañable. Es tal cual como se ve, muy sensible, muy entrañable, muy cariñoso además. Vamos a hablar un poco del personaje, el músico, y vamos a hacer un corte, vamos a dejar quizás una pregunta en el aire, porque te preguntaba lo de emocionalmente, porque la circunstancia en que te toca hacer el libro quizás no es la circunstancia ideal cuando Giordano estaba en plenitud de condiciones, sino justamente cuando llega la encrucijada de su enfermedad. Al regreso, vamos a hacer un corte ahora, al regreso vamos a hablar de ese momento en que te toca hacer el trabajo en el medio de esa circunstancia. Amigos, vamos a un corte y ya regresamos con Gerardo Guarache hablando de su libro Giordano por Giordano. Estamos de vuelta, amigos, en Por estas calles, un tributo a Giordano Di Marzo, y hoy estamos conversando con Gerardo Guarache, periodista y escritor, autor de 2 libros, un libro sobre Zapato 3, una agrupación legendaria también para las generaciones de los años 90, y este otro libro del que estamos hablando hoy, Giordano por Giordano. Gerardo, te preguntaba en el corte anterior cómo había sido eso de la noticia de la enfermedad de Giordano, cómo afectó eso la producción del libro y cómo te relacionaste en ese momento con Giordano en el medio de esa circunstancia. Sí, bueno, te cuento, este es un proyecto que comenzó a finales de 2013 y precisamente habíamos tenido muchas charlas ya, algunas bastante largas, bastante, digamos, nutritivas para lo que iba a ser la publicación. Y en el camino se presenta este iceberg en la vida de Giordano, esta encrucijada, como mencionabas. Entonces, digamos que el libro tomó otro color, digamos. Químicamente estamos hablando de una historia de una biografía de un músico que había tenido sus tropiezos, que había tenido sus victorias,
un personaje muy querido, una relación muy cercana con el público a través de sus letras, de su música. Y de pronto llega el año 2014, ese fue un año muy duro en Venezuela en general. Podemos recordar que unas protestas a comienzos de año, murieron 43 personas, y en el medio de ese torbellino se produce el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico que por algunos meses tuvo a Giordano en una cuenta regresiva. Le contaban algo así como 6 meses de vida. Cuando Giordano se presenta en el Teatro de Chacao, por ahí en octubre de 2014, Giordano estaba un poco pendiendo de un hilo, ¿no?, en su vida. Y claro, para mí fue difícil también enfrentar eso, porque yo estaba ya para ese momento muy involucrado, muy cercano a su historia, a su vida, a su cotidianidad. Y bueno, digamos que creo que además le dio a la pluma otro color. El libro se convirtió hacia el final en otra cosa, un capítulo más. Pero al final no dejó de ser el mismo libro, eso es lo que yo quiero decir también. El mismo libro de la misma historia. Giordano ha sido un tipo muy persistente y un campeón saltando obstáculos en su carrera. Y esta fue quizá el obstáculo más grande. ¿Cuándo fue el momento en que decidiste ya el libro está para publicarse? Porque hasta hace poco realmente Giordano aún no había salido de todo este difícil trance, ¿no? El momento en que ya, bueno, dijiste el libro está listo para publicarse, a pesar de que la enfermedad siempre es difícil determinar cuándo está dominada. Mira, por fortuna, digamos que el libro estuvo listo para publicarse cuando tenía ya un final feliz. Ajá. Feliz para Giordano, feliz para mí, feliz para los venezolanos. No quería estar yo en la piel no tenía yo la tenacidad, digamos, o el cinismo de un Truman Capote o algo así. Y creo que fue muy afortunado que se produjo. Giordano se practica el trasplante, ¿no? En 2015. Durante el año 2015 es un año de pausa en su vida, sí, totalmente, entregado a los médicos, entregado a los exámenes de todo tipo, y se practica el trasplante en febrero, y meses después se produce la noticia de que el trasplante, digamos, coloquialmente pegó al 100%. El cuerpo de Giordano absorbió positivamente el trasplante, cosa que no ocurre, que fue casi milagrosa. Dicen los médicos que es una cosa muy milagrosa, con un 99% de coincidencia. Entonces ahí empezó una franca recuperación de Giordano, y yo lo veía tanto físico, tanto anímico. Ahí seguimos conversando, algo de eso está registrado en el libro también. Y sí, el libro estuvo listo cuando Giordano estuvo sano. Oye, qué bueno. Y ese sí, proceso, como dices, está registrado el momento oscuro, ese momento duro, está reflejado también en ese momento en que él es diagnosticada la enfermedad y luego todo el proceso de ir a quirófano, etc. Sí, esos episodios están allí. Hay muchos testimonios. O sea, mucho de la historia del propio Giordano, hablando en primera persona de cómo se sentía y de qué está pasando por su cabeza durante todo ese proceso, que fue muy, muy duro, sobre todo después. El procedimiento en sí, tengo entendido que no es una cosa tan complicada. Lo que viene después es lo que es más complicado. Bueno, también nos toca hablar del aspecto que realmente le interesa al público, que es el artista, el ser humano. ¿Qué es lo que más resalta luego de haber hecho la investigación, de haber conversado con él, de su personalidad? ¿Qué es lo que más te atrae y que a la vez tú observas como periodista, como escritor, de su persona en el sentido del ser humano? O sea, Alfredo, no me escuchaste. Esto último no te copié bien. Como persona, al final del libro, ¿qué impresión te deja Giordano?
¿Qué impresión tengo yo de él? Sí. A ver, sabes que han bromeado mucho Yuri Bastida, su esposa y gente muy cercana de que hay un Giordano 2.0 posterior al trasplante y a su recuperación. Giordano tiende a ser un hombre que se lleva bien con lo que él es, o sea, con la fama, con el personaje que es, pero a veces no es que le gustase tanto esa parte. Giordano, ser humano, es un Giordano como cualquier otro, que de pronto no quiere ver a mucha gente, no quiere estar tan rodeado, tener esa responsabilidad también de ser siempre Giordano Así es. personaje. Pero resulta que después del trasplante, por eso te digo el Giordano 2.0, está muy agradecido de estar vivo. Y ese agradecimiento se traduce en todo lo que hace, en el hecho de planificar una gira ya inmediatamente, de asistir a todo tipo de convocatorias. O sea, está dispuesto a estar allí cerca de la gente, está muy agradecido porque además en ese año 2015 se sintió abrumado positivamente por la cantidad de mensajes de agradecimiento que recibió, la cantidad de gente que le decía que estaba rezando por él, la cantidad de donaciones también, porque hubo donaciones. Gerardo, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a ir al corte y regresamos para hablar también del Giordano 1.0 que también muchos de nosotros llevamos en el corazón. Ya venimos, amigos. Esto es Por Estas Calles. Estamos conversando con Gerardo Guarache, escritor del libro Giordano por Giordano. Gerardo, hay un aspecto de Giordano que es muy importante, que es la faceta de cantautor. Giordano como letrista, como poeta. Claro. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo te acercas a ese lado de Giordano? Mira, pero sí, honestamente para mí Giordano es quizá, si no el mejor, es uno de los mejores letristas de la música venezolana en general. Podemos hablar de pop, rock, etcétera, de todas esas corrientes afines, pero poca gente ha llegado a tener ese nivel de relevancia o de alcance masivo en Venezuela y ha hablado de temas tan profundos, tan relevantes, de contar de una manera tan palpable la realidad venezolana, de dibujar al país un poquito con sus letras. Y esto no solo se refiere al tema sociopolítico, aunque siempre está allí, pero también a digamos, el romance latinoamericano, cómo se vive en una ciudad, en una capital latinoamericana, cómo se vive en Caracas, cómo es el sentimiento venezolano con respecto a algunos temas. Creo que es uno de los mejores letristas, de verdad, de llevar la poesía y de fotografiar en sus canciones lo que es vivir en Caracas, como una de sus canciones. Exactamente. Y Giordano, desde que arrancó, básicamente se rodeó de la misma gente, de los mismos músicos. El Nené Quintero, Ezequiel Serrano, Elías Arllane, Willy Croe, Lorenzo Barriendo. Eso que conformó la sección rítmica de Caracas, ¿fue realmente para ti la época de oro de Giordano o cómo evalúas tú el resto de su carrera? Sí, yo creo que sin duda el momento de Giordano y la sección rítmica de Caracas es el punto cumbre de su carrera, definitivamente. Y creo que es el momento en el que esta fusión de la que hablábamos y esta fusión musical que sirve de plataforma para unas letras muy interesantes, creo que esa fórmula llegó a su espesor, tuvo sus ingredientes
en las medidas adecuadas en ese momento, en ese segundo disco. Viene a ser el segundo disco, aunque para muchos es el primero. Sí. Es el primero en el que Giordano se firma como Giordano con Y. Sí. Pero sí creo que ese es el momento cumbre, porque hay un sonido, se encuentran músicos extraordinarios. Es casi la formación de Melao, sin Ilan Chester, y agregándole a Willy Croy. Tenemos a Ezequiel Serrano, que hay que darle muchísimo crédito, que Sin fue duda, que produjo sin esos duda. primeros 3 discos. Ese sonido de Giordano es único. Tan es así, yo conversé aquí en este canal con Ezequiel sobre ese tema, y hasta Juan Luis Guerra reconoce buena parte de la influencia que tuvo ese primer disco de Giordano, sobre todo la base rítmica y los sonidos que esa atmósfera. Sí, artistas como Willy Colón, expresado públicamente muchas veces, y hasta recientemente que grabó una versión de Manantial de Corazón, de cómo impactó ese disco en ese momento para él. Cuando él recibió ese material la primera vez, le fascinó. Los guacos, que ya estaban por esa época, otros de los que aparecen por ahí en el libro, porque son personajes que se hacen amigos de Giordano y se vuelven admiradores de Giordano al mismo tiempo. Mira, Gerardo, ya nos queda un minuto lamentablemente para despedirnos, pero quiero dejarte para que nos digas por qué tenemos que leer ese libro que escribiste sobre Giordano. ¿Cómo? No te escuché lo último, perdón. ¿Por qué tenemos que leer los venezolanos tu libro de Giordano? Háblanos un poco Sí. de lo que tú crees que tiene como significado el haber hecho un libro sobre un cantautor como él. Bueno, sí, como te decía al principio, por una parte está eso que llamamos deber. Giordano es un pilar en Venezuela, un ejemplo a seguir. Es el cronista musical que ha tenido más alcance y más relevancia en la música venezolana. Seguir un poco la historia de Giordano, seguir un poco la historia de la música contemporánea venezolana también. Digamos un fragmento, un pedazo grande, importante. Giordano es un personaje que tiene además anécdotas muy divertidas, esto por otro lado, y creo que es un libro para disfrutar también, no solo un libro para enterarte de muchas cosas, para conocer de su historia, pero además para divertirte, porque hay historias muy divertidas. Bueno, tienen una biografía muy completa. Estaremos pendientes de ti, Gerardo, de establecer de nuevo una comunicación, y espero que vuelvas a escribir sobre algún otro artista venezolano, porque ya tienes 2 libros y esperamos pues que puedas seguir produciendo ese tipo de literatura para bien de la memoria de los venezolanos. Te agradecemos mucho el contacto, Gerardo. Te deseamos todo el éxito del mundo allá en Colombia, y a nosotros, amigos, solo nos resta despedirnos y encontrarnos en la próxima edición. Yo soy súper agradecido por esta entrevista y por darle cobertura y promoción a estas obras que se hacen con muchísima honestidad. Gracias, Gerardo.